Muy buenos días, soy Marcela Vélez y desde Londres comento con ustedes las noticias que deben saber para comenzar el día. Bienvenidos a Primer Click de Diario Financiero. Buenos días, es el lunes 30 de septiembre, bienvenidos a Primer Click. Hoy los titulares nos llevan nuevamente a China, a un resultado electoral clave en Europa y la agenda va a estar marcada por los grandes bancos centrales, la Fed y el BCE. Comencemos por el gran protagonista de la sesión y es China. Las acciones de Shanghái subieron más de 8%, una de sus mejores sesiones, si acaso la mejor sesión desde el 2008, y acumulan un alza de 21,3% desde el martes pasado cuando se anunciaron las primeras medidas de estímulo. Esto hace que las acciones chinas entren a un mercado alcista y la pregunta es, ¿cuánto más espacio tiene este rally por avanzar? Con el alza de hoy, las acciones chinas acumulan un alza de 18,69% en el mes, superando así al S&P 500 que lleva hasta ahora un avance de 3,8%. Hay que destacar, sin embargo, que el S&P 500 ha desafiado esa idea de que septiembre es un mal mes para las acciones estadounidenses, pero se queda pequeño el avance comparado al de las acciones chinas. Este impulso, sin embargo, se ve dado por los anuncios de medidas de estímulo, primero monetarias a inicios de la semana pasada y luego se fueron agregando medidas fiscales. Las últimas llegaron este fin de semana. El Banco Central de China anunció que puso un plazo hasta el 31 de octubre para que los bancos reduzcan las tasas de interés aplicadas a los créditos hipotecarios ya existentes. Es una medida monetaria, pero que tiene como objetivo aliviar las cargas financieras de los hogares y con ello impulsar directamente el consumo. Los índices PMI de agosto, que se publicaron también hoy, confirmaron la desaceleración del sector no manufacturero. Los índices, tanto en su medición privada como en su medición oficial, se ubicaron en torno a 50, ya arriesgando caer bajo este nivel, que significa una contracción. En otra medida importante que podría dar impulso al sector manufacturero, que lleva 5 meses en territorio recesivo, se reporta que 3 de las grandes ciudades de China, incluyendo Shanghái, levantarán o relajarán las restricciones para la compra de vivienda. Recuerden, China es un país comunista y como tal hay muchos controles estatales, también de gobiernos locales, para la compra de viviendas. Por ejemplo, hay un tope de una vivienda por persona y también bastantes requisitos como permisos de residencia y exámenes muy exhaustivos al perfil del comprador. Estas restricciones se levantarían, lo que podría impulsar directamente al sector inmobiliario, que ha sido el epicentro de la desaceleración de la economía china. Son las acciones inmobiliarias las que destacan en este rally que tuvo hoy el índice de Shanghái. La pregunta es cuánto impulso queda. Por ahora las apuestas son optimistas. Beijing parece comprometido a repuntar el consumo y se espera que hasta mañana comience la entrega, por ejemplo, de subsidios a los grupos de menores ingresos, una medida que usualmente ha ido contra la política asistencialista de Xi Jinping, pero hay que recordar que mañana se cumple el 75º aniversario de la fundación de la República Popular Comunista China. Por ello, además, el mercado de ese país entra a una semana de feriado, lo que también explicaría los altos movimientos que se registraron en la sesión de hoy. Fuera de ese país no vemos una sesión de alza, sino más bien de bajas moderadas e incluso de fuertes caídas en el caso de Japón. El Nikkei perdió 4,8% a medida que el mercado procesa más lo que significa el próximo cambio de gobierno. Se espera que mañana Shigeru Ishiba sea confirmado como el nuevo primer ministro y él es un candidato que es conocido por su apoyo a la política de normalización de tasas de interés del Banco de Japón. En Europa vemos una debilidad de los índices, especialmente pesan las caídas de los índices de Francia
e Italia. El stock 600 retrocede 0,64%. Destacan en la sesión europea las caídas de las empresas automotrices. La holandesa Stellantis cae 13,4% esta mañana en reacción al recorte de sus proyecciones de negocio, siguiendo los pasos de otras empresas como la alemana Volkswagen. En general, el sector automotriz vemos caídas en torno a 2-3% en Europa y es parte de este ambiente de desaceleración que pesa sobre todo en Europa Central, en el corazón de la eurozona. Esto pone más presión al Banco Central Europeo. Hoy la presidenta del emisor va a hablar ante el Parlamento Europeo y su comparecencia se da en momentos en que se suman las señales de desaceleración. Está previsto de parte de los principales think tanks alemanes que ese país caiga en recesión este año, cierre 2004 con una contracción de 0,1%. Las primeras lecturas de la inflación en países como Alemania, Italia, Francia, Portugal para septiembre muestran que hay contracciones mensuales. Se espera que las tasas anuales de estos países se ubiquen incluso por debajo del 2% meta del PCE. La pregunta en el mercado es ¿qué hace falta para que el emisor de la eurozona acelere los recortes de tasas de interés? Y va a haber un componente político en la presión al Banco Central Europeo. Tuvimos el fin de semana una sorpresa en las elecciones en Austria. Partido de la Libertad o FPÖ, se anotó un histórico triunfo de las elecciones generales con 29% de los votos, superando al partido moderado conservador gobernante. Este es el partido que gobierna en coalición con los verdes, que fueron los grandes derrotados de estas elecciones. Los socialdemócratas sufrieron también una fuerte derrota, en una confirmación del avance en Europa de los partidos de derecha con posturas cada vez más extremas, radicales, contra la inmigración, incluso en el caso de FPÖ, apoyo a Rusia, críticos del apoyo de la Unión Europea a Ucrania, que consideran se da a costa de las economías de la región y el bienestar de los electores de estos países. Y ese es el link que se puede hacer entre la desaceleración económica y el avance de estos partidos, porque en momentos en que grandes empresas como Volkswagen están hablando de cerrar fábricas, en momentos de crecimientos económicos muy limitados, en el caso de Austria de apenas 0,3% para este año, temas como la fuerte inmigración, sobre todo de una población que necesita de asistencia social por un tiempo prolongado, los costos que esto implica, también la idea de dedicar recursos a temas externos como el apoyo a Ucrania, generan un mayor apoyo entre los electores a estos discursos más radicales, más extremos. Porque no es solo hacia la derecha, también ya en Alemania vimos cómo ha avanzado con fuerza un nuevo partido de izquierda muy radical, curiosamente también muy cercano a Rusia. Pero salgamos de Europa, vayamos ahora a Wall Street, donde vemos que los futuros se aprestan a una apertura también con bajas moderadas. Se pierde en algo el impulso que dio China hacia mediados de la semana pasada. Ya vimos el viernes un cierre mixto en Wall Street, solo con el Dow Jones anotando un avance. Y muy importante en la sesión estadounidense fue lo que pasó el viernes con el índice PCE, el índice de precios ligado al consumo, que confirmó esta idea de que la inflación subyacente se ha estancado en su proceso de baja. Vemos que hay un fuerte ajuste en las proyecciones sobre qué hará la Fed en su reunión de noviembre. Baja en 10 puntos la probabilidad de que haya un segundo recorte consecutivo de 50 puntos base. Se da ahora solamente un 43% de probabilidad. Y la atención esta semana va a estar en los reportes del mercado laboral, comenzando por cifras de creación de empleo privado hasta llegar a la tasa de desempleo y creación de empleo no agrícola que se publican el viernes. Recuerden que la Fed dejó en claro que su preocupación ahora está en evitar un mayor deterioro del mercado laboral. Así que se cree que estas cifras que se publicarán hacia fin de semana darán más luces sobre el siguiente paso de los banqueros centrales. Hasta entonces,
Tenemos varios de ellos en agenda, comenzando hoy por el propio presidente de la Fed, Jerome Powell, quien va a exponer sobre el estado de la economía estadounidense. Y también tendremos más temprano a la gobernadora de la Fed, Michelle Bowman, otra miembro del Comité de Política Monetaria, quien expondrá sobre la economía y la política monetaria, muy importante. Tenemos datos clave en la región. En Chile, el INE publica hoy cifras de producción industrial, ventas de retail, producción de cobre, de manufacturas y la tasa de desempleo. Y hay expectativas de que los índices confirmen que hubo un mayor dinamismo de la economía en agosto. En Colombia, esta tarde tendremos decisión de política monetaria. El mercado está esperando un recorte de 25 puntos base que deje la tasa de referencia en 10,5%. A propósito de Colombia, DFSUD recoge en su portada una encuesta que hace la Federación de Empresas. FENALCO revela que el clima de negocios en Colombia continúa empeorando. El titular, sin embargo, es para Claudia Sheinbaum, que se alista mañana a asumir la presidencia de México. DFSUD destaca que Pemex es el primer desafío para su sexenio. Y los presidentes de la región van a participar de este cambio de mando, incluyendo el presidente chileno, Gabriel Boric, quien además va a participar de la cena de despedida de Andrés Manuel López Obrador, quien deja México en medio de un debilitamiento institucional golpeado por esa reforma judicial y con un saldo muy negativo en seguridad, en deterioro de las instituciones, la militarización de la economía y un saldo muy negativo respecto a seguridad, libertad de prensa y asesinatos de periodistas. Revisemos antes de despedirme la portada de Diario Financiero. El titular principal es para la presentación del presupuesto 2025. El presidente Gabriel Boric anunció que el crecimiento del gasto público será de 2,7% el próximo año y el énfasis estará en la seguridad ciudadana. También en la portada se destaca una entrevista a Michel Jorrat, exdirector del Servicio de Impuestos Internos, quien plantea que ha llegado el momento de poner pausa al debate tributario por un buen tiempo. Con esto me despido por ahora. Los invito a que sigan actualizados en las noticias del día y más visitando nuestro sitio web de f.cl y dfsud.com con las noticias de negocios de Latinoamérica. Hoy es el Día Internacional del Podcast, así que los invito a celebrarlo dándonos seguir, suscribiéndose en cualquiera sea la plataforma que nos estén escuchando. Así van a estar actualizados cada vez que publiquemos el episodio del día. Déjennos además sus comentarios, su calificación. Eso nos ayudará a crecer. Gracias desde ya, les deseo que tengan un buen día. Nosotros nos reencontramos mañana.